La Asamblea Constituyente que va a elaborar la primera constitución para la Ciudad de México después de la reforma política que le dio origen está en marcha, está trabajando, aunque pasa bastante desapercibida para la mayoría de la población. Los capitalinos no están atendiendo ni están poniendo atención en los trabajos que ahí se está desarrollando, y más bien la elaboración de la primera constitución del Distrito Federal está pasando bastante desapercibida para la mayoría de la población. Una anécdota que ayer despertó la atención, que llamó al interés de la ciudadanía, fue una propuesta de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que proponía que la capital, o sea, se designe como capital de la Ciudad de México a la delegación Cuauhtémoc por distintas razones. Ahí está Bellas Artes, hay otros monumentos culturales, y que se le llame Cuauhtémoc-Titlán. El asunto despertó rápidamente bromas, memes e incluso generó, digamos, risas, se tomó a broma en las redes sociales. Pero el asunto va porque Morena lo trasladó a la Asamblea Constituyente, que hoy precisamente está discutiendo cómo va a operar con el presupuesto que le dieron y que no había sido asignado, lo cual había retrasado los trabajos de la Asamblea Constituyente. Todo esto da como resultado el que el poco interés o al poco interés se suma el chiste o la broma que hay alrededor de la construcción, de la elaboración de la primera constitución del Distrito Federal. Vamos a entrarle al tema, vamos a ver de qué se trata. Invitamos, por supuesto, al diputado Suárez del Real, que es el diputado de Morena que en la Asamblea Legislativa llevó esta propuesta a la Asamblea Constituyente, y también vamos a intercambiar puntos de vista con la diputada del PRI, Cintia López, diputada constituyente. Así es que acompáñenme a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El nombre y la ubicación de la capital antes que la Constitución, el orden del proceso refleja las dificultades del avance de la Asamblea Constituyente que elabora la primera Carta Magna de la Ciudad de México. La Asamblea ha recibido 1,5 centenares de propuestas que ciudadanos y partidos han llevado para analizarse y, en su caso, incluirse en la primera Constitución de la Ciudad de México. Por ejemplo, dar a la delegación Cuauhtémoc la capitalidad y llamarla Cuauhtémoc-Titlán, del diputado José Alfonso Suárez del Real de Morena. Hasta el momento, la bancada de ese partido en el Constituyente ha sido la más prolífica con 17 propuestas. Dicho partido propone, entre otras cosas, que las alcaldías tengan autonomía presupuestal, así como una nueva división territorial para las demarcaciones, donde cada una tenga un promedio de 500,000 habitantes. Tras varios meses de operación, la Asamblea Constituyente comenzará a discutir un presupuesto para su operación, que es de 20 millones de pesos y que se utilizaría en la elaboración del dictamen de la Constitución. En este se discutirá artículo por artículo en los primeros días de diciembre. El proyecto de la Constitución del jefe de gobierno ha recibido amplias críticas por ofrecer derechos sin sustento y prometer beneficios en algunos casos ilusorios y en otros peligrosos, como la utilización de predios y construcción de predios. ¿La nueva Constitución despierta el interés de la ciudadanía? ¿Estará lista? ¿Será viable? Posiciones. 1. El diputado Suárez del Real, de Morena, dijo que si se crea una alcaldía del centro histórico, expuso en tribuna, debería llamarse México Cuauhtémoc-Titlán, es decir, México, la tierra del señor Cuauhtémoc, que es el origen que le da a la denominación de la demarcación a la cual representó, aseguró. 2. Los retrasos en los trabajos del constituyente indican que no podrán entregar el 31 de enero del próximo año la Constitución capitalina. Los asambleístas centrarán su atención en disputas, otros muestran apatía, faltan, se salen de las sesiones o piden licencia, lo que ha frenado el trabajo, han destacado varios de ellos. 3. El diputado constituyente Carlos Gelista solicitó que la mesa directiva pida al Congreso de la Unión modificar la reforma constitucional para cambiar el plazo fatal y así tener lista la Constitución. Creo que es un buen momento para que pudiese considerarse la ampliación legal del tiempo de existencia de esta Asamblea, apuntó.
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a entrarle al tema de la Constitución y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, después de muchas décadas de ser una reivindicación, una demanda reiterada que había sido infructuosa, que no había avanzado. El tener una constitución local después de la reforma política se tuvo y en los últimos meses comenzó a trabajar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para elaborar la primera constitución de la ciudad. Los trabajos, sabemos, han avanzado lento, ha habido falta de presupuesto, ha habido denuncias y señalamientos internos sobre falta de puntualidad, falta de asistencia a las reuniones. A pesar de ello, han llegado propuestas ciudadanas, se cuentan más, hasta donde yo tengo entendido, más de 150 propuestas ciudadanas, ha habido partidos muy activos y uno de ellos ha sido Morena, que en este proceso que, déjeme decirlo, seguramente lo pondremos sobre la mesa, pero que ha pasado un poco desapercibido para la población de la Ciudad de México. Ayer explotó en redes sociales una propuesta del diputado de Morena, Suárez del Real, que proponía que la capital de la Ciudad de México sea ubicada en la colonia Cuauhtémoc y que se llame Cuauhtémoc-Titlán. De eso vamos a hablar hoy con el diputado Suárez del Real. Oye, como siempre, un placer tenerte. Gracias, al contrario, Pepe. De verdad un tenerte placer. aquí. Gracias por venir hasta acá. No. Además, hoy ha sido un día caótico. Estamos, de hecho, esperando a Cintia López Castro, que se va a incorporar con nosotros en unos minutos más. Me da pero, mucho gusto. Pero, a ver, es cierto, tú corrígeme, ha pasado bastante desapercibido el proceso de la elaboración de la Constitución del Distrito Federal para la mayoría de la población. Me parece y que ayer lo que propusiste, digamos que ocupó espacios como no lo habían hecho muchos otros temas. Bueno, en redes ni se diga. Ahí levantaste polémica. De eso se trata. Te cayeron algunos apoyos y te cayeron también muchísimas críticas. Así es. Pero lo importante para mí es que se desató el debate, porque aquí estamos ante una entidad que, de acuerdo a la iniciativa de Constitución, no tiene capital. En ningún momento dado se habla de la necesidad de contar con una capital. Entonces, claro, esto puede ser una realidad, pero hay que debatirlo. No hay que pasarlo así como la humedad, que de repente llegues, te encuentres con una Constitución que es un pacto social entre capitalinos y que digas, caray, o sea, me quedé sin capital, O sea, el proyecto que elaboró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y les pasó a ustedes en septiembre, ¿no? Se los pasó a los constituyentes. A los constituyentes. Que yo estoy en la Asamblea Legislativa y de ahí estoy detonando con un punto de acuerdo. Esto no quiere decir que es ya una realidad, sino que estoy generando llamativo que esté detonándose desde la Asamblea Legislativa, que ha estado, digamos, un poco marginada del proceso. Ya empezamos a tener una mejor comunicación con los constituyentes. Tu servidor es el coordinador de una mesa, de la mesa de trabajo de alcaldías, y estamos en vinculación con la comisión de alcaldías que preside la senadora Gabriela Cuevas. Ahora, en esa propuesta del jefe de gobierno no venía ninguna previsión sobre la capitalidad. Sobre dónde, si se ubicaría, ni siquiera si existiría o no. Efectivamente, y vamos, tú recordarás que la Ciudad de México tuvo un territorio hasta 1970. Ese territorio estaba conformado por lo que hoy conocemos como las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza. Tú recordarás aquella famosa octava delegación que era la sede del octavo cuartel que se generó en la época de Porfirio Díaz. 1970, amanecimos nosotros al año 71 en que ya el territorio de la Ciudad de México desapareció por un decreto y se determinó que la Ciudad de México era el Distrito Federal. Y a partir de ese momento empieza a diluirse el territorio de la ciudad más importante de la República. Creo que hay dos preguntas que son obligadas. Una, ¿por qué necesitaríamos tener una capital dentro de una especie, pues lo que vamos a tener, una ciudad-estado, ¿no?
Bueno, ¿Y es por que qué? es- ¿Y por qué en la colonia Cuauhtémoc? ¿Y No, por qué? Delegación Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, perdón. Mira, tú estás entrando muy bien al debate. Si vamos a hacer una ciudad-estado, hagámoselo saber a la gente, porque la mayor parte de los habitantes de ahora la Ciudad de México, pues estamos acostumbrados a que el estado de Jalisco tiene una capital que se llama Guadalajara, y Guanajuato tiene una que se llama Guanajuato, y Veracruz está Jalapa, y Claro, todos Mérida los es la estados capital tienen. de Yucatán. Entonces, si esto va a ser una ciudad-estado, hay que decirlo con esas precisión y con esa claridad. ¿Y tú qué opinas? No ¿Tú aparece qué opinas? aquí. No se presenta como ciudad de Estado, sino como la 32 entidad. Pero entidad autónoma, no soberana, es una entidad que todavía depende sí. No es del exactamente. Congreso, etc. Lo que yo pretendo con esto es detonar ese debate. O sea, si vamos a hacer ciudad de Estado, entonces quiere decir que el cabildo que está proponiendo aquí con los alcaldes y las alcaldesas debe de tener mucho mayor peso y vinculación que simplemente lo que se está proponiendo. Porque, sinceramente te lo digo, lo que yo leo en las alcaldías es que van a ser como directores de empresa, directores de área, el director de área de tal y cual. Y dos, ¿qué estoy haciendo también? Bueno, a ver, tenemos un portentosísimo pasado histórico. Esta ciudad tiene casi 700 años de haberse fundado, 1325. Su fundación es mítica. El crecimiento de México Tenochtitlan es extraordinariamente importante en el contexto mundial de la historia. Lo que ocurrió en la ciudad de los palacios fue fundamental en el siglo XVIII y XIX. Parte del siglo XX lo es también. Entonces, bueno, digamos, queremos una entidad autónoma con capital. Yo lo que propongo es que esa capital sea la Delegación Cuauhtémoc, que es en donde se encuentra el centro histórico de la ciudad. Así es reconocido. Si voy entendiendo, lo que hiciste ayer se llama provocación. Exactamente, Eso, soy un provocador. Saliste a provocar. Y lo admito y y lo he este, admitido. y este asunto que además te tundieron durísimo en redes sociales de No Cuauhtémoc importa. Titlán era una manera de picar a los constituyentes Así es. desde afuera, Así porque es. se ve que dentro no ha habido ningún detonante ni nadie ha sido capaz de detonar ese debate. ¿Voy bien? Efectivamente. Vas muy bien. ¿O me regreso? No, vas muy bien. Y por eso es un punto de acuerdo. Este punto de acuerdo tiene que pasar al debate entre nosotros en la Asamblea, en la Comisión Especial de la Reforma Política, para saber si se envía como una propuesta al constituyente. Y tiene dos componentes, son dos tiempos. El primero dice que se designe la alcaldía de Cuauhtémoc como capital de la Ciudad de México. Es la primera propuesta. Sí. Y en dado caso que se denomine a esta alcaldía como México Cuauhtémoc Titlán. A ver, ayer en efecto, cuando se difundió tu punto de acuerdo, que entiendo se aprobó ahí en la... No, se turnó a comisión. A comisiones. Se turnó O sea, a todavía comisión. no se discute en el pleno. Efectivamente. Bueno, ayer cuando lo anunciaste en tribuna, digamos que se prestó a la mofa, pero hoy me preocupa mucho más, porque lo que nos estás diciendo atrás de eso es, no está habiendo suficiente debate en el constituyente, Así es. no hay una discusión sobre puntos centrales. Además, algunas cuestiones que tenían que ser centrales, como si iba a ser una ciudad-estado o una entidad, a pesar de todo el tiempo y el trabajo de ¿te acuerdas? De los notables Exacto. que colaboraron en la construcción de la propuesta del jefe de gobierno, no habían reparado en eso. Al tiempo que una de las críticas que está haciendo más fuerte de la nueva Constitución es que incluso ofrece o hace algunas propuestas que parecen difíciles de sustentar. Entonces, da una impresión de que no está siendo atendida por los ciudadanos efectivamente, y tampoco por los que están ahí trabajando. Y que estamos hablando de un pacto entre los ciudadanos, que es el pacto que va a normar las relaciones jurídicas entre los habitantes que
residimos en este territorio que es hoy la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y que no se trata simple y llanamente de un recetario de qué es lo que va a hacer. Yo veo la iniciativa constituyente, lo digo con mucha responsabilidad, como un documento centralizador que me remite lamentablemente a Antonio López de Santana. Quien va a ser el jefe de gobierno, porque no vamos a tener gobernador, va a seguir siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Tiene todos los hilos de todos los actividades y productos que contiene esta propuesta. O sea, un poco como los tiene hoy respecto de las delegaciones, pero más Mucho centralizadas más. todavía. Mira, a mí, lo digo también con experiencia, yo fui delegado sustituto por 7 meses en el año 2003. Precisamente en esa delegación. En Cuauhtémoc. Y Así yo es. le digo al delegado actual, a Ricardo Monreal, tenía yo más facultades que usted siendo delegado electo con esa amplitud de apoyo popular. Y resulta que de las facultades que tienen actualmente, que son 84. Ahí me quiero quedar en las facultades y en lo que van a hacer las alcaldías, porque me están pidiendo un corte comercial. Adelante. Y regresamos a eso, porque también sé que Morena ha metido una propuesta sobre el tema de alcaldías allá en la Constituyente. Así Estamos es. en Opiniones Encontradas. No se vaya, estamos de vuelta en 2 minutos. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. ¿Cómo va el proceso para la elaboración de la primera constitución de la Ciudad de México, que tendría que estar el próximo 31 de enero, aunque el retraso que registran los trabajos augura que pudiera no llegarse o no cumplirse en esa fecha, y en dado caso tendría que haber una corrección, una reforma dentro del propio Congreso de la Unión? Estamos hablando con el diputado Suárez del Real de Morena, que ayer elevó una propuesta, como le decía en el primer segmento del programa, que ha causado impacto y quizá ha sido de los primeros puntos que realmente han generado un debate amplio, a pesar de que, como le decía, se ha prestado justo a la broma y al chiste. Pero detrás de esa propuesta, de esa provocación, hay un viejo litigio que lo traen ustedes, entiendo que también el PAN lo ha traído, diciendo, a ver, ¿qué clase de ciudad estamos construyendo? Una ciudad en la que simplemente va a haber, digamos, una constitución que le dé una barnizadita a lo que ya hay y centralice aún más las funciones, o queremos un proyecto en el que las alcaldías, las nuevas alcaldías en que se convertirán las delegaciones, tengan muchísimas más facultades y se descentralice la toma de decisiones en la ciudad. Efectivamente, creo que lo que todos buscamos, de una forma u otra, también lo veo, lo percibo y lo constato aún en el PRD, que en un momento dado tiene que defender esta iniciativa, sí echa a faltar mayores facultades para las alcaldías. La vicecoordinadora, que es la diputada Elena Segura del PRD en la mesa de trabajo, junto con su equipo hizo un ejercicio muy interesante en donde detectó que de las 89 facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública, ahora en este momento a los jefes y jefas delegacionales, al momento de plasmarlas en la Constitución, en la iniciativa de Constitución, solamente aparecen 16. O sea, en el proyecto de Constitución que presentó el jefe de gobierno, se reducen las atribuciones así es, y las competencias de las delegaciones. Y entonces, o sea, sería todavía más centralizadora. Mucho más centralizadora. Sin embargo, encontramos en la mesa de trabajo que uno de los transitorios indica de manera explícita que las alcaldías deberán de tener al menos las mismas atribuciones que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en ese momento vigente. Entonces, en base a ese transitorio, vamos a corregir la plana.
y vamos a generar, en efecto, o pretendemos generar, junto con los constituyentes, alcaldías verdaderamente eficaces, eficientes, lo que llaman ahora gobierno de primer contacto. Con la ciudadanía, el piso más cercano a la gente. Y para ello... Ahora, ayúdame a encontrar una explicación. A ver, sí tenía un proceso en el que la invitación, digamos, a gente reconocida por sus trayectorias, por lo que han aportado, pues gente sin partido, auguraban un documento que a la hora de que lo retoma el jefe de gobierno y lo presenta, vemos dos cosas. Una, la que acabas de señalar, un proyecto mucho más centralista y, digamos, regresivo, por lo menos en ese punto, respecto a lo que había. Y en otro caso, críticas muy fuertes sobre propuestas difíciles de sustentar. Así es. Pienso, por ejemplo, las de vivienda, que han sido, digamos, que bastante escandalosas. ¿Cómo explicas qué pasó ahí? Se trató de hacer un documento ejemplar. Yo reconozco el aporte que una gente tan avesada, tan profundamente conocedora del proceso constituyente como es don Porfirio Muñoz Ledo, y gente que le acompañó en este proceso pudieron marcar, y yo veo que ellos se abocaron mucho a esta parte dogmática, al contenido dogmático de la iniciativa constituyente. Yo personalmente admiro y asumo como propio lo que es el preámbulo. O sea, digamos, el enunciado de los derechos, exacto, para los capitalinos, pero es bla, 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 de una belleza literaria que, claro, ya me compartió el maestro, el doctor Muñoz Ledo, que en efecto hay aquí la mano de gente como don Miguel León Portilla, cuando uno encuentra aquí referencias a precisamente México Tenochtitlan. Pero me sigue sin explicar el salto. ¿Qué pasó después? ¿Por qué ha derivado en esto? Déjame hacer un corte rápido. Ajá. Me lo están pidiendo aquí, la guillotina llega. La guillotina pero llega, queda la pregunta planteada para no, en cuanto regresemos. Estamos en Opiniones Encontradas. Volvemos en 2 minutos. Cocina comienza a verse como si fuera una venta de garage. ¿Tienes tantos utensilios que aparte son difíciles de lavar? ¿Qué tal si pudiera reemplazar todo esto con un solo sistema antiadherente, de un innovador diseño y hecho con la más alta calidad y que además puedas usarlo en tu estufa o en el horno? Presentamos Copper Chef, la cacerola y el sartén antiadherente de diseño cuadrado redondeado con exclusiva tecnología de cerámica. Gracias a las paredes profundas de la cacerola Copper Chef, puedes reemplazar una olla para rostizar, una vaporera de arroz, cualquier vaporera, cualquier olla convencional y un plato para hornear. Mira cómo la cápsula se desliza al contacto con la superficie del sartén Copper Chef. Los huevos estrellados se deslizan del sartén al plato. Hasta el salmón con piel se desliza como si aún estuviera en el agua. Disfruta de una comida saludable sin aceite o mantequilla extra. ¿Cuál es el secreto? Copper Chef tiene una innovadora placa de acero inoxidable con tecnología de inducción diseñada para calentar rápido y uniformemente sin que el centro se caliente de más. Su diseño cuadrado, único en el mercado, le permite cocinar mucho más. Fácilmente puedes acomodar hasta 4 chuletas de cerdo, 25% más superficie de cocción que un sartén redondo tradicional. Además, la cacerola y el sartén Copper Chef tienen Ceramitec, la nueva generación de utensilios de cocina donde nada se pega. La cubierta de Ceramitec es completamente libre de químicos que contiene el teflón convencional. Llama ahora para obtener tu cacerola Copper Chef con su tapa de cristal templado y tu sartén Copper Chef a un exclusivo precio para televisión. Pero eso no es todo. Incluiremos también este útil rack para cocinar al vapor y una canasta para freír. Además, si eres de las primeras llamadas, te enviaremos un libro de recetas gourmet. El cucharón, la espumadera, la espátula y la cuchara para pastas Copper Chef, totalmente gratis. Llama ahora mismo y transforma tu cocina con Copper Chef. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte.
Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Usted está enterado del proceso para la elaboración de la primera Constitución del Distrito Federal? ¿Conoció la propuesta ayer de designar a la delegación Cuauhtémoc como capital de la Ciudad de México y llamarla Cuauhtémoc-Titlán? De esto estamos hablando con el diputado Suárez del Real de Morena y nos quedamos en la explicación de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió? Mira, el análisis que yo hago de la iniciativa y el texto me permite reconocer que el contenido dogmático de la Constitución fue elaborado por un grupo en efecto de notables que plasmaron los derechos básicos alcanzados en la Ciudad de México a favor de los habitantes de esta ciudad. Derechos de primera generación, dirían anteriormente, en materia de derechos humanos, y que de una forma u otra está el pronunciamiento y las maneras o mecanismos de la exigibilidad, pero que el contenido administrativo siguió la línea que detectamos a partir del 2010, en que el concepto de crear ciudadanía, el concepto de generar mayor participación consciente de la democracia a nivel de colonia, etcétera, se transforma en mecanismos de clientelismo construcción electoral. de clientelas electorales. Así lo vemos nosotros. O sea, fue el gobierno de Marcelo Ebrard. Así es, a partir del 2010. Y luego el de Mancera. El doctor Mancera, que sigue y profundiza más esa beta. Tú recuerdas que contigo tuvimos un fuerte debate sobre el corredor cultural Chapultepec. Así es. En el sentido de que yo proponía la consulta, que al final y al cabo se llevó, y que debo de reconocer por parte del jefe de gobierno que la asumió, a pesar de que no era vinculatoria para es cierto. él. Pero eso explica, a ver, eso me está explicando un poco las críticas. La parte dogmática, la de los derechos, bien estructurada, Así pero es. Hasta poética, vamos. Pero no conectada con la parte administrativa, que es la que permite, digamos, darle sustento a la exigibilidad de sus derechos. Y ahí tienes la centralización. Así es. La visión, digamos, de la ciudad más de tipo de botín electoral. Y la ciudad negocio. La ciudad negocio de inmobiliarias, aunque ahí hay cosas que tampoco entiendo. Este asunto de la vivienda, de poder, de inmuebles que no estén ocupados puedan ser usufructuados. ¿Cómo estuvo eso? Eso me parece que trataron allí de componer dos visiones, muchas veces encontradas. En materia de vivienda y de desarrollo urbano, creo que nosotros tendremos que voltear a ver ONU Habitat, que acaba de ocurrir, y en función a esas directivas que marca ONU Habitat, en donde, por cierto, la participación vecinal y ciudadana es fundamental, y la correcta apropiación del espacio público. Y del pasado histórico de los pueblos y ciudades resulta fundamental. Ya sé por qué pusiste lo de Cuauhtémoc-Titlán. O sea, estaba siguiendo los lineamientos de ONU Habitat. Efectivamente. O sea, y concretamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que detona que meta yo esta provocación tan fuerte? Cuando empiezan a hablar de que tal vez lo que es el centro histórico se convierta en una alcaldía distinta a el territorio de la delegación Cuauhtémoc, que la delegación se divida en dos. Ante esa expectativa... pero ustedes traían también esa propuesta, la de dividir en términos poblacionales la ciudad. O sea, recortar las delegaciones, no más de 500,000 habitantes, ¿no? Esto viene plasmado en esa iniciativa, pero tienes que respetar la territorialidad. Vamos, desde el punto de vista administrativo, esta iniciativa
se ubica más en la sociedad líquida que Zygmunt Bauman denuncia de manera constante a el Estado-nación que nosotros hemos recibido como parte fundamental de nuestra propia idiosincrasia. Ahora, ¿cuál sería la pretensión de sacarla al centro? ¿Como sede de los poderes? ¿Darle un trato especial o convertirlo en la capital? Convertirlo No sé. en la capital. Eso Ah, podría o sea, ser. lo que vas a hacer es una capitalita. Sería hacer una capital. Un Vaticanito. Exacto, Un mantener Vati- como el DF, pero ahora en chiquitito. Entonces, para evitar eso, digo, vamos a provocar este debate y que sea la gente. O sea, yo estoy consciente de los efectos que ello conlleva, pero el prestigio público es lo de menos cuando está en juego qué tipo de ciudad queremos tener y cuando debemos de desenmascarar una simulación que podemos lamentar profundamente si se llega a decretar y a conformar como un pacto social, porque no lo podemos reformar sino hasta pasados O sea, tú, 6 años. lo que me dices, tú veías venir la posibilidad de que hubiera una simulación y entonces dijiste, vamos a Así meter es, así es. este espolón, Así es. espolón para picar y tratar de abrir Efectivamente. y revelar el asunto. Y hacer los dos debates, o sea, el debate bronco, el debate muy, muy grueso sobre qué tontería es esto, este señor que no tiene nada más que hacer, y el debate serio y profundo, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Es una ciudad-estado o es una entidad con una capital? ¿Y cuál va a ser esa capital? ¿El centro histórico o va a ser toda la delegación Cuauhtémoc o van a aplicar el criterio de que lo más antiguo está en Copilco o que Tlalpan ya fue capital del Estado de México? O lo más moderno en Santa Fe. Ajá. Así es. Pero Pues, a ver, a mí me encantaría, imagina que pudiéramos hacer una encuesta ahorita con la gente, preguntarle en efecto qué es lo que preferiría. Si crear o dejar a la delegación Cuauhtémoc como la capital o permitir o apoyar que saquen al centro histórico y que ahí pudieran llevar a la capital o cualquiera de las otras opciones que dijiste. ¿Qué crees que contestarían? Mira, fundamentalmente creo ¿Tú a qué apostarías? Creo que mira, lo que yo vi en las encuestas es, o sea, sí, delegación Cuauhtémoc, capital, no Cuauhtémoc. Pero, ¿quién lo preguntó eso? En uno del programa del el canal de la Asamblea se hizo esa encuesta y entonces ahí venía de manera abismal que Cuauhtémoc-Titlán definitivamente no. Ese no gustó No, nadita. nada. Y esa fue la verdadera provocación. Lo otro no tanto, ¿eh? Con todo y que Náhuatl es la tierra del señor Cuauhtémoc. Ajá, pero es que aquí no todo el mundo Exacto. se siente o reconoce solo la parte indígena, sino la parte, Así es. ¿no? Dice, bueno, la parte también virreinal, que ahí está en el centro del En fin, en mira, el centro de la ciudad. Yo asumo todos los costos de la provocación, pero sí consideré que era prudente, pertinente y el momento de presentarla cuando ya se estaban vislumbrando este tipo de reflexiones en algunos círculos de quienes están trabajando. O sea, la a ver, Constitución. los madrugaste, eso es lo que nos estás diciendo. Te adelantaste y dijiste, antes de que nos metan una bola, una bola por abajo, De que vamos a abrir el debate. Exactamente, exactamente. O sea, no me gusta la palabra madrugar, yo quisiera más bien provocar, los provoqué. Bueno, es que hay provocaciones con madruguete y provocaciones sin madruguete. No todas son, ¿no? Tienen distintos calificativos. ¿Y qué respuestas has tenido, sobre todo de la Asamblea, de la Constituyente? Mira, volvemos, el nombre no es muy del agrado, pero sí ya hay la reflexión de, en efecto, o sea, si vamos a decretar que sea una entidad sin capital, que sea una ciudad-estado, que existe capital, Estado de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, démosle más fuerza a el cabildo, que sí contempla la iniciativa, y demos mucho mayor fuerza de atención directa a la población a las alcaldías. De esas 84 que nada más tiene 16, pues veamos de qué forma vamos a meter las faltantes para que al menos contenga esas facultades y se vincule algo que ya hicimos, presentamos un documento a la mesa de trabajo
a la comisión de las alcaldías con lo que consideramos nosotros como lo más urgente desde el punto de vista presupuestal, y algo que particularmente a mí me preocupaba enormemente, ya está plasmado aquí, es desde el punto de vista de la concordancia o armonización con el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política, que obliga a los 3 niveles de gobierno el garantizar los derechos humanos. Eso no venía plasmado aquí. Y había que colaborar. Y esa era parte dogmática. Es parte, en la parte dogmática. Tendría que haber sido parte dogmática. Exacto, en la parte dogmática sí vienen reflejados, y aquí lo que hicimos fue añadirlo en un lugar preponderante de la parte administrativa. Pues vamos a seguir de cerca, vamos a seguirle dando seguimiento al tema de la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias al diputado Suárez del Real, un placer que haya estado contigo. Y esperamos otras provocaciones para poder venir a debatirlas aquí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.